El Señor le está hablando a su profeta y le dice: aunque tú estés en la cárcel, cuando tú clamas a Dios, aquello que no está sujeto a las condiciones naturales se va a revelar. Y aunque tú te sientas limitado humanamente hablando, aquello que Dios ha determinado para ti, que ahora con tus ojos naturales no lo puedes ver, va a ser evidente, se va a hacer palpable, tangible, y tú vas a poder disfrutar de todo aquello que Dios ha dicho de ti. Gracias por ese amén. Gracias por ese aplauso para Dios. Dice cosas que tú no conoces. Dice: yo te voy a mostrar cosas que tú no conoces. Y nos está diciendo el Señor que esas cosas son una realidad, pero están en otra dimensión. El Señor nos está hablando que hay cosas que son una realidad, pero están en una dimensión que nuestro sentido y nuestro conocimiento natural no puede percibir. Dios está hablando claramente y está diciendo que cuando tú clamas a Él, tú entras en una dimensión donde hay cosas que humanamente hablando no tienes, pero son una realidad en el mundo espiritual. Dios está diciendo que no importa si estás en una cárcel. Dios está diciendo: no importa cuán limitado te encuentres. Hay personas que empiezan una relación y no la cuajan y siguen de una a otra relación en su vida. Y así hay muchos casos donde hay gente que vive en una profunda frustración y se sienten impotentes porque hay cosas, y ellos saben en lo profundo de su corazón, ellos saben que están diseñados para las alturas, ellos saben que están diseñados para las victorias, ellos saben que hay cosas grandes que les deparan de parte de Dios, pero esas cosas están en lugares ocultos, en dimensiones que, como ellos están ciegos espiritualmente hablando, no pueden entrar a tocarlas ni a poseerlas. Y el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te las voy a mostrar. Clama a mí y van a ser palpables para ti. Clama a mí y vas a poder acceder a todo aquello que el cielo ha establecido acerca de ti. Clama a mí. Y esto yo puedo decir algo esta mañana: la bendición del Padre está allí sobre ti. Lo que pasa es que todavía no has podido verla. El hombre, la mujer que Dios tiene determinados para tu vida son una realidad en el corazón de Dios. Existen, pero no has podido acceder a ellos simple y llanamente porque estás ciego espiritualmente. El día en que tú empieces a clamarle a Dios y empieces a buscar a Dios de día y de noche con pasión, empieces a tener una íntima relación con Dios, tus ojos espirituales se van a abrir y las cosas que estaban ocultas para ti ahora van a ser más que evidentes. Te estoy diciendo por la palabra que todo aquello que Dios ha dicho, que todo aquello que Dios ha establecido, te estoy diciendo por la palabra que tú estás viviendo un problema ahora que te tienen opresión, que te tienen tormento. Te estoy diciendo por la palabra que hay alguien que se te opuso, te amenaza, incluso hasta tu vida está en peligro. Pero te estoy diciendo por la palabra que más allá de esa situación, en el mundo de Dios está establecido tu protección, tu seguridad, que ángeles acampen alrededor de ti y te defiendan. Está establecido por Dios. Entonces, estas cosas, cuando nosotros no podemos entrar en esa dimensión, obvio no tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque vivimos atribulados, desesperados y atormentados por las cosas que nuestros sentidos naturales nos están dictando. Y la Biblia dice claramente: nosotros no somos los que caminamos, los que vivimos, los que sentimos por lo que vemos. Nosotros somos los que nos movemos
los que caminamos, los que seguimos, los que avanzamos, por lo que creemos. Nosotros no somos. Tú estás viendo una situación ahora en tu vida. Tú sientes que un enemigo gigante se ha levantado contra tu casa. Y tú sientes que hay un episodio. Mira, hay algo. Mira, el mundo espiritual es tan real que yo puedo en mi espíritu discernir que tú tienes un temor de que un episodio que marcó tu vida se vuelva a repetir en tu vida. Estoy hablando contigo. Tú tienes un temor tan profundo, tan terrible, que hay una situación que es repetitiva. Y esa situación te ha llegado a pensar que a lo mejor pudiera terminar en la misma condición que antes. Tú sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero la Biblia dice, lo que temí me sobrevino. ¿Por qué? Porque el temor está en la dimensión del desconocimiento de lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguien está aquí? El temor está en la dimensión de desconocer que aunque hay un ejército que está ahí levantado en contra de ti, más son los que están contigo que los que están con el mundo. El temor radica en que la legislación que es contraria, los sentidos la absorben como una verdad. Y entonces nos olvidamos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si yo vengo y digo, en medio de una amenaza fuerte en contra de mi familia, y levanto mi mano así con fe, y digo, diablo, mi hogar es de Jesús, y tú no lo puedes tocar. Y por más que en el mundo, por más que lo que yo pueda ver o analizar con mis sentidos naturales, que está pasando con mi familia, que van hasta de mal en peor, yo estoy sostenido como Moisés, como viendo al invisible. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que es real y que Dios es galardonador, recompensa. O sea que Dios viene con retribución sobre la vida de aquellos que han determinado creer en Él. Entonces, hablando de Moisés, dice, y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Despreció las riquezas de Egipto, prefirió el oprobio, pero vivirlo. Prefirió vivir el sufrimiento, pero en la cobertura de Dios. Prefirió vivir persecución, pero en la cobertura de Dios. Porque es que la ceguera espiritual te hace vivir por los sentidos. Y entonces, tú estás muy cómodo en tu zona de confort. Tú estás muy cómodo en tu zona de confort. Y crees que el dolor y el sufrimiento, cualquier situación que te acontezca, crees que no viene de parte de Dios, que tienes que rechazarla. Pero resulta que algunas situaciones que te pasan, de dolor, de rechazo, de que te abandonan, de que te sacan de la casa como a José, que lo expulsaron de la casa, son simple y llanamente cosas que Dios permite en tu vida. Pero como tú estás ciego, tú estás moviéndote por lo que tú sientes. ¿Y que tú sientes? Temor. Que tú sientes es que le va a pasar a mis hijos. Que tú sientes todo lo que tus sentidos naturales perciben te atormenta. ¿Por qué? Porque hay una ceguera en ti. Pero el día que tú digas y te pongas así, te pongas guerrero, y el día que tú te sacudas y le digas al diablo, tú no tienes poder para matar a uno de mis hijos, ningún arma forjada en contra de ellos prosperará. Entonces les digo, no importa en qué situación tú los veas, de mal en peor, tú estás parado en la brecha, creyendo que Dios te ha establecido allí para que la legislación que es contraria a tus hijos no se establezca, sino la voluntad del Padre. Y es entonces cuando hay hombres y mujeres que claman a Dios y se mueven en una dimensión de lo sobrenatural y se ríen del problema y de su proceso, porque comprenden que simple y llanamente es algo que Dios está permitiendo para cumplir su propósito en tu vida.
Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces nosotros estamos hablando esta mañana de la ceguera espiritual. Y cuando nosotros hablamos de ceguera espiritual, hablamos de personas que no pueden percibir, discernir el mundo espiritual de Dios. Cuando hablamos de ceguera, estamos hablando por gente que se mueve según sus emociones, según sus argumentos, según su estructura mental, pero no según la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de ceguera espiritual, estamos hablando de gente que es hermética, hiperinsensible al dictar del corazón de Dios, a la dirección del Padre. Entonces nosotros estamos hablando de gente que anda en ¿qué? En tiniebla. Pero esa ceguera espiritual, ¿qué la produce? Que produce que nosotros estemos en una condición de que hayan cosas que son real para nosotros: la felicidad, el matrimonio, la bendición económica, todas las cosas que Dios quiere para nosotros. Que Dios salvaguarde a nuestros hijos, nuestra familia, aquella casa, aquel sueño. ¿Qué es lo que produce que nosotros no podamos acceder a eso? Que vivamos en términos naturales sometidos, limitados, porque yo nací en esta casa, porque mis padres son pobres, porque aquí en la familia nadie es profesional. Yo necesito esta mañana que nosotros podamos movernos en la dimensión de un Dios que todo lo puede. Hay un hombre que se acerca a nuestro Señor Jesús y le dice: Señor, mi criado está gravemente enfermo. Nuestro Señor Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Y este hombre dice: no, Señor, no. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero manda la palabra, envía la palabra y mi criado sanará. ¿Dónde está esa generación aquí? ¿Dónde está esa generación que dice: Señor, no es necesario que tú vayas, envía la palabra? El apóstol Pablo cogió un pañuelo y dijo: yo no puedo ir allá, pero póngale este pañuelo encima a ese endemoniado y la enfermedad que tiene lo va a soltar en el nombre de Jesús. ¿Dónde está esa generación de fe? ¿Dónde está esa gente que le cree a Dios? Que le dice: Señor, yo confío en ti. Yo no puedo tocar a mi hijo, está distante, está lejos. Mi nieto, yo ni siquiera veo lo que está haciendo, pero tus ojos están sobre él. ¿Dónde está esa gente que dice: yo creo profundamente que ahora los ángeles toman control de la vida de él y lo traen a este lugar? Ángeles de Dios sean activados ahora y tráiganlo hasta aquí. Felipe iba de camino y recibe una orden del Espíritu de acercarse a un carro, y dice que por el Espíritu Santo una carroza fue tomado y puesto en ese lugar. Y una vez predicó la palabra, fue tomado nuevamente y el Espíritu Santo se lo llevó otra vez, desapareció. ¿Dónde está esa gente de fe? Yo estoy predicando esto esta mañana y yo necesito pedirte, solicitarte a ti. Esta generación está sufriendo. Esta generación está sufriendo y necesitamos como iglesia ser una respuesta de Dios para esta generación. Pero ¿dónde está esa gente de fe que van a establecer lo de Dios sobre la vida de ellos? Necesitamos ver a Dios actuando. Y a su nombre. ¿Qué produce esa ceguera espiritual? ¿Qué produce esa ceguera?
Marcos 8:18 dice, desde el 17 dice: dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden? ¿Aún no entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? Entonces, ¿qué produce la ceguera espiritual? El corazón endurecido. ¿Qué produce la ceguera espiritual? Un corazón endurecido. No puede ver y ni puede oír lo que Dios tiene para decirle. Un corazón endurecido se le olvida que Dios tiene el poder para multiplicar los panes y para multiplicar los peces. Un corazón endurecido se le olvida que Dios es poderoso para hacer un milagro, para traer un milagro, una sanidad. Un corazón endurecido, dice aquí: ¿por qué discuten que no tienen pan? Un corazón endurecido lo que hace es discutir, es renegar, es quejarse. Un corazón endurecido no puede ver la gloria de Dios. Y por eso nuestro Señor dice: les voy a dar un corazón de carne, porque el corazón de ustedes se ha endurecido y no pueden ver, no pueden oír, ni escuchar, no pueden escuchar la palabra del Señor. Hay gente, nosotros somos fácil para olvidar. Somos fácil para olvidarnos de las cosas. Y por eso muchos de nosotros volvemos a incurrir en las mismas situaciones. Nosotros somos fácil para olvidar el bien de Dios, su misericordia sobre nosotros, lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó y volvemos a incurrir en lo mismo, en el mismo pecado. Otra cosa que produce la ceguera espiritual, aquí dice Ezequiel 12:2: hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa que rebelde. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía produce la ceguera espiritual. La rebeldía es aquel comportamiento que siempre está resistiendo a Dios, siempre está contrario a Dios, nunca está de acuerdo con Dios. La rebeldía es la persona que siempre le está argumentando a Dios. El corazón rebelde es el que cree que las cosas hechas a su manera así son y así deben ser. Una persona rebelde no es una persona que cede ante el argumento de Dios y se rinde a Dios y dice: Señor, tú tienes la razón. No, una persona rebelde resiste la autoridad de Dios, y aún hay gente que por su rebeldía desafían a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? Hay gente que por su rebeldía desafían a Dios. La Biblia dice que nosotros no digamos: mañana y pasado iré y haré tal cosa. Dice que digamos: si Dios quiere, Dios mediante, el año que viene voy a hacer tal cosa, si Dios me lo permite. Pero hay gente que desafía a Dios porque ellos se creen dueños de su propia vida. Incurren en situaciones de rebeldía, provocando un justo juicio de Dios sobre su vida, porque desafiaron a Dios. A ellos no les dio la gana obedecer a Dios, pero sí les dio la gana hacer lo que no le agrada a Dios. Lo provocan incluso. Un corazón rebelde hace que nosotros entremos ¿en qué? En ceguera espiritual.
Otra cosa que hace la ceguera espiritual, dice Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Qué otra cosa produce la rebeldía? Dice aquí, pueblo necio, la necedad. ¿Qué otra cosa produce la rebeldía? La necedad. ¿Y qué es la necedad? Cuando una persona incurre, se aferra a sus mismos errores e ideas equivocadas y posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. ¿Qué es lo que produce la ceguera espiritual? Un corazón que se aferra a ideas del pasado, a situaciones del pasado. Se amarra con situaciones del pasado, cosas que no hicieron bien, ideas, situaciones, resentimientos, cosas que le hicieron mal, pero se aferran a esa idea lastimándose ellos mismos. Insiste en su propio error y se aferra al argumento que lo sostiene equivocado. Eso se llama un necio. ¿Qué hace que entremos en ceguera espiritual? Aferrarnos a algo que no está bien, que está causándonos dolor, mas sin embargo nos aferramos a eso y en esa posición y postura seguimos aunque nos lastime, aunque nos haga daño. Eso se llama ser necio. Ser necio. La Biblia llama necio también a una persona que escuchando la palabra del Señor no la puso por obra y construye su casa sobre la arena y no sobre lo que Dios dice. Y cuando viene la adversidad, cuando vienen los vientos fuertes, claro, grande es la ruina de esa persona. ¿Por qué? Porque pensó que construir su casa con el fundamento de sus propios errores y de sus propios argumentos era lo que iba a hacerle el fundamento que podía o que podría sostenerse en medio de tiempos de dificultad. Usted es constructor y toda casa hay que hacerle ¿qué? Un fundamento, un cimiento. Y el único cimiento constituido por Dios para que nosotros podamos construir sobre él y tener la vida que anhelamos se llama Cristo Jesús. Y a su nombre. Otra cosa que trae ceguera espiritual se encuentra en 2 Corintios 4, 3, 4. Y dice: y si todavía nuestro evangelio está encubierto, está velado, para los que se pierden está velado, para los que se pierden está encubierto, para los que se pierden hay un velo sobre su entendimiento. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. ¿Qué otra cosa produce la ceguera espiritual? Diga conmigo, el Dios de este mundo. El Dios de este mundo tiene un velo en los incrédulos y le hace pensar, así lo tenía yo y así lo tenía cada uno de nosotros en este lugar. Y le hace pensar, el Dios de este siglo pone un velo en la mente y en el corazón de las personas y lo hace creer que la vida allá sin Dios es mejor que vivir una vida con Cristo. Y viven engañados y siendo engañados, echando mentiras hasta de deporte, haciéndole daño al uno al otro y desquitándosela y siendo vengativos y odiando y resintiendo y llenos de amargura y en placer, en inmoralidades sexuales, en orgía y en todo tipo de cosas que no le agradan a Dios. ¿Pero por qué? Porque están ciegos como estábamos nosotros. Yo echaba mentira y era tan mentiroso
que terminaba creyéndome hasta mis propias mentiras. Inmoral, pornógrafo. Y no había internet en ese tiempo. Esclavo de la inmoralidad, de la pornografía. Porque estaba ¿cómo? Ciego. Tenía un velo en mi entendimiento. Y creía que lo que yo estaba haciendo estaba bien. ¿Por qué? Porque yo vivía según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y a su nombre. Bien. La Biblia dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Y Él quiere en esta mañana quitar ese velo que está sobre nosotros, para que nosotros podamos ver la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, para que nos resplandezca todo aquello bueno. Dios quiere darte cosas buenas. Dios tiene un plan. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios tiene un plan para tu vida. Yo no sé qué tú estás pasando. Yo no sé qué te está ocurriendo. Pero yo sé que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y ese plan es bueno. Y tú, mira, a veces nosotros estamos como esa persona que dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Y no tengo solución. ¿Y de dónde voy a conseguir tal cosa? Y ya Dios tocó a alguien. Y ya Dios en su plan ya tiene a alguien. Y de alguna forma Dios va a traer su respuesta sobre ti. ¿Por qué? Porque tú estás pasando esta situación. La ceguera no te deja ver que Dios tiene un plan. Y que en ese plan la solución de ese problema ya está.